¿Sabías que configurar bien tu cámara puede mejorar todo tu juego? Y es que cada vez que no ves un pase, un corte o un desmarque, no siempre es tu culpa. Y esto no es ningún truco secreto, es configuración básica que los profesionales, los casuales, todos venimos utilizando desde FIFA 15. Y hoy te voy a mostrar cuál es la cámara que tienes que utilizar, cómo la activas y por qué solo tenemos dos opciones válidas. Y lo mejor de todo es que te va a funcionar para FC 25 y para FC 26. Así que sin más, vamos a ello. Y te recomiendo quedarte hasta el final porque es la parte más importante del video. Muy bien, ya estamos aquí dentro del juego y vamos a empezar con la primera cámara que te recomiendo. Solo te recomiendo dos cámaras, la cooperativa y la de transmisión TV o cámara grúa, dependiendo del país donde estés, se va a ver de diferentes maneras en la configuración. Mira, no importa qué cámara estés usando, en este momento te recomiendo que te pases a la cooperativa y aquí le vamos a dar a personalizar. Te recomiendo que subas la altura en 20, que el zoom lo dejes en 0, el enfoque al extremo del campo lo dejes normal, que está en 10 y que no utilices ningún zoom del área penal. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con esta cámara? La cámara se ve de la siguiente manera. Como puedes ver, el enfoque del campo es bastante amplio, tiene la gran ventaja que puedes ver absolutamente todo el campo. Mira cómo puedes ver cómo los jugadores se van moviendo por todos lados, y eso facilita si eres un jugador de juego de pases, porque vas a poder hacer los tiki-taka más fácil, vas a poder ver absolutamente todos los resmarques del campo, entonces eso te va a facilitar este tipo de juego rápido como estamos viendo acá. Obviamente no estamos jugando contra un oponente de verdad, aquí estamos utilizando dos controles, ¿no? Pero te va a facilitar ver todos tus desmarques, y al ser una cámara que es bastante vertical, como yo me imagino que ya estás utilizando el tiro preciso, te va a facilitar apuntar porque la cámara es muy vertical, entonces es fácil ese apuntado del tiro preciso. Para lo que la cámara es mala, es muy mala para los regates. ¿Por qué? Porque con los regates, como pueden ver por el ángulo de la cámara, no puedes ver esos espacios pequeños, no puedes verlos, entonces es difícil maniobrar y más bien casi que tienes que adivinar para dónde tienes que ir. También algunos pases que son que están más o menos cerca a los jugadores, tampoco es un poco difícil de ver los espacios. Para defender tampoco es tan buena en el sentido de la defensa de uno contra uno, porque cuando estás ya uno contra uno por el ángulo de la cámara puedes fallar las entradas. Pero eso es una cuestión que tienes que practicar y de la cual te puedes acostumbrar. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene en defensa? Que vas a poder ver absolutamente todos los desmarques del rival para poder tapar líneas de pase. Muy bien, ya con esto hablado, hay una forma de minimizar esos problemas que tiene esta cámara, y es la que te voy a enseñar a continuación. Te vas a configuración del juego, nos vamos a cámara y lo que vamos a utilizar es siempre la altura en 20, pero el zoom lo vamos a subir al máximo o a 19, cualquiera de los dos. El enfoque del extremo del campo lo vamos a subir a 19 o 18 para que la cámara suba un poquito. Vamos a dar un zoom en el área penal de 10 o de 11, y la velocidad del seguimiento del balón lo vamos a dejar en 3. Esto es para que vaya un poquito más rápido. Cuesta un poquito, mira, te va a costar un poquito acostumbrarte a eso, pero créeme que te va a ayudar. Muy bien, y si no, ya les he dicho que el editor los va a ir a buscar a la casa. Mira cómo se ve la cámara un poco más cercana al campo, y ya esto me deja a mí ver mejor los espacios para esos pases que pueden estar un poco complicados, y cuando estoy en el área, mira qué fácil es apuntar con el tiro preciso. Es mucho más fácil. Entonces esta configuración minimiza ese problema que tiene esta cámara de no poder vibrar bien por el ángulo de los disparos. También te va a poder ayudar un poco mejor en la defensa. Y mira, cuando estoy en el medio campo, la cámara se aleja para que yo pueda observar todo el medio campo y pueda buscar los espacios, pueda jugar un poco mejor con los pases. Mira, recomendadísimo. Si ya estabas usando la cámara cooperativa, prueba esta configuración que te acabo de dar, decime cómo te va en los comentarios, y ahora vamos a pasar a la siguiente cámara. Muy bien, señores, la segunda cámara que vamos a utilizar es la cámara transmisión TV. Esta es una cámara que está mucho más cerca y es una cámara que a mí también me gusta mucho. De hecho, te voy a contar un secretito, y es que yo alterno entre las dos cámaras. Cuando yo voy a usar una nueva formación, me gusta usar la cooperativa, y cuando ya estoy muy acostumbrado, ya sé por dónde van los jugadores, me cambio a esta para que me deje regatear mejor,
para poder ver esos espacios cercanos. Lo que yo te recomiendo ya aquí ya para configurarla es que la altura la sigas manejando en 20, aquí sí 0 de zoom, el enfoque del extremo del campo más bien que lo bajes a 6 o a 5 entre uno de estos dos. Aquí no necesitas zoom en el área plenar, y la velocidad de seguimiento del balón en esta cámara te la vuelvo a recomendar en 3 o en 4. Proba estos dos valores. Mira, al principio como que te vas a marear un poco, pero te acostumbras, ya los 3 partidos ya estás acostumbrado, de verdad. Que te la recomiendo sobre todo para esta cámara. Entonces ya esta cámara, mira cómo se ve. Es completamente diferente. Es una cámara que está más cerca de los jugadores. Algunas personas dicen que el juego va más rápido con esta, pero no es que vaya más rápido con esta que en la cooperativa. Es que como hay menos jugadores en pantalla, están pasando menos cosas. Se da la sensación de velocidad como lo podemos ver en este momento, pero no es eso. La velocidad sigue siendo la misma. Aquí hay que apuntar un poco mejor con el tema del tiro preciso, porque la cámara no está completamente derecha como en la cámara anterior, ¿no? En esta cámara hay un ángulo, miren, ahí lo podemos ver, mira cómo se ve la línea de la portería, y sobre todo la portería, mira cómo se ve, no está completamente derecha como estaba en la cámara cooperativa. Pero qué ventaja tiene esta cámara, que para driblar, para hacer skills, mira que los espacios se ven claros, los pases se ven claros en el tema de los espacios. Entonces, si tú eres una persona que eres mucho de driblar, de hacer skills y que te gusta meter el pase, pero ahí justo y sobre todo tocar dentro del área de la forma que lo vamos a empezar a intentar hacer aquí, entonces esta cámara te va a favorecer bastante. También para defender los unos contra uno es una cámara, como puedes ver, porque puedes ver perfectamente ese uno contra uno cómo lo estás gestionando. Igual para el dribbling lo puedes ver perfectamente. No es una cámara muy buena para el tema de defender espacios, por lo mismo que estábamos diciendo en la cámara anterior, de que no te deja ver todo el campo. Y puedes tener problemas sobre todo cuando vayas a sacar el balón, ¿no? Cuando aquí vayas a sacar el balón y esté todo el equipo rival presionándote, vas a tener que ver ahí al radar. Recuerda que te dejamos un truquito del radar para que siempre estés de blanco y para que el oponente siempre esté de rojo, para que te acostumbres. Esta es una cámara donde debes utilizar muchísimo el radar, ¿no? Una vez que te acostumbras a utilizar el radar, que ya sabes dónde están tus jugadores, le puedes sacar mucha partida a este tipo de cámara. Yo, como te lo vuelvo a mencionar, te la recomiendo ya una vez que ya sepas tu formación, dónde está cada jugador, para que tengas ciertos automatismos. Por ejemplo, allá abajo veo que tengo a mi lateral en el desmarque, entonces le puedo pasar el balón así. En la cámara cooperativa no hubieras necesitado tener que ver el radar. Por tanto, esta cámara es para que juegues más lento. Con esta cámara juegas más lento, tienes que estar viendo más el radar. Eso sí, que una vez estén en posiciones de ataque, te aseguro que vas a ser más letal. Entonces, señores, para recapitular, te recomiendo empezar con la cámara cooperativa. Y una vez tengas dominado esto, que te puedes pasar a la otra, puedes estar alternando. Muy bien, y llegamos a la parte más importante de este video, y es que vamos a hacer la comparativa de ambas cámaras. Señor editor, por favor, su ayuda. No, ya no quiero. Pero Lucho, estamos para acá para ayudar. No quiero. Vamos a empezar con la cámara cooperativa. Primer punto, la están usando el 80% de los profesionales en los campeonatos. Por algo será. Segundo, tienes la gran ventaja de que puedes ver todo el campo sin necesidad de utilizar el radar. Como tercer punto, es ideal para la salida de balón. Es muy difícil perder el balón cuando puedes ver todo el campo. Es la mejor cámara para presionar, ya que puedes hacer varios cambios manuales a tus jugadores, que los puedes ver por completo y así mejor presionar mejor al rival. Es la mejor cámara para defender los desmarques manuales que te hace tu oponente. Y también es la mejor para que tú puedas hacer los desmarques manuales. Y por último, es una cámara que para mí es fácil de apuntar con el tiro de precisión por la posición en la que se encuentra versus la portería. Ahora, no todo es bonito. ¿Cuáles son las desventajas de la cámara cooperativa? Lo primero, cuesta defender en el 1 contra 1. Por el ángulo de la cámara te va a costar ver esos detalles.
no es una cámara buena para regates. En esos detalles esta cámara no es buena. Lo tercero, es mala para elegir los pases con espacio corto. Es decir, cuando tienes unos jugadores que están muy cerca de otros y necesitas ver muy bien ese espacio, esta cámara no es la mejor para eso. Los cambios con el stick derecho pueden ser un poco más difíciles también con esta cámara por la cantidad de jugadores que hay en pantallas. Y por último, el juego te puede dar la sensación de que va más lento. Como segundo punto, señor editor, cámara de transmisión TV o cámara grúa, dependiendo de en qué lugar, si estás en Latinoamérica o en España. ¿Cuáles son las ventajas de esta cámara? Que al estar tan cerca es la mejor cámara cuando la conexión va mal, porque tienes la sensación de que el juego va más rápido. Segundo punto, es muy buena para regatear, porque puedes ver absolutamente todos los espacios pequeños, así que si te gusta mucho regatear, utiliza esta cámara. Es excelente para dar esos pases con espacio reducido, ¿no? Por lo mismo, porque puedes ver muy bien a detalle ese espacio. Es más fácil para cambiar con el stick derecho porque hay menos jugadores, por lo ende tiene más facilidad. Esta cámara es muy buena para apuntar con el tiro de precisión debido a que la portería se ve más grande, así que es muy buena y es excelente para defender el 1 contra 1. Muy bien. Esta cámara, déjame decirte que la utilizan los mejores del mundo. Por ejemplo, a Emre Yilmaz, a Nicolás 99 y a Anders Bergan lo vas a ver utilizar mucho esta cámara. Lo que pasa es que ellos también son maestros para utilizar el radar, así que la cámara tiene mucho potencial. ¿Cuáles son las desventajas? Porque no todo aquí es color de rosa. La desventaja es que es mucho más difícil ver los desmarques que hacen ataque el equipo rival. Así que te pueden sorprender con un pase al espacio de un desmarque que no por ningún lado. Es más difícil hacer tus propios desmarques también porque no puedes ver a todos los jugadores como lo puedes ver en la otra cámara. Debes utilizar mucho el radar y si tú bajas la mirada para ver el radar, dejas de ver el campo, por lo tanto es una desventaja. También es una cámara en la que es contra la cámara cooperativa más difícil la salida de balón, por lo mismo porque no sabes bien dónde están todos tus rivales y dónde están tus jugadores. Si tú lo haces, por ejemplo, si haces un cambio de juego en automático, puede que ya esté un jugador rival que ya estaba presionando ahí y no lo viste. ¿Bien? Y eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. Por favor, déjame tu like si esto te gustó, que de verdad ayudan un montón. Y nos vemos en el próximo video, que lo vamos a hacer con la táctica más loca que he probado. Pero es tan loquísima que para mí rompe el juego. Así que no te lo pierdas, está pendiente y nos vemos en la próxima. ¡Chau!